Hola, soy María Cabeza, licenciada en Medicina y coach Vivir sin Ansiedad. Y yo, pues igual que tú, también sé lo que es la ansiedad. Ya os haré otro vídeo explicando un poco sobre mi historia para que me conozcáis un poco más. Pero antes de eso me gustaría darles respuesta a una pregunta que yo creo que es muy importante cuando nos enfrentamos a un proceso de ansiedad. Y es la de sentirse o considerarse un enfermo por tener ansiedad. Yo sé que muchos de vosotros os consideráis enfermos. Yo misma me consideré enferma también. Pero hoy quiero traeros buenas noticias. Mirad, lo primero que quiero que entendáis es qué es la ansiedad. La ansiedad no es más que un mecanismo de defensa de forma innata que nos acompaña desde hace miles de años. Desde que vivíamos en las cuevas y vestíamos con pieles, ahí ya estaba la ansiedad. En forma de alarma que se encendía cuando cuando estábamos frente a un peligro real. Es decir, cuando venía un león, cuando venía una hiena, pues esa alarma que predisponía a mi cuerpo a huir o a luchar, esa era la ansiedad. O sea que la ansiedad es buena realmente. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando no es un peligro real, sino un peligro irreal. Como por ejemplo puede ser un pensamiento. Yo no puedo ni huir ni luchar físicamente de un pensamiento. Con lo cual, esa ansiedad que aparece no me va a servir para nada. Al contrario, va a producir síntomas en mí que van a ser pues muy molestos y muy desagradables. Como decía antes, yo sé que os consideráis enfermos, porque cuando tenéis un problema así, acudís al médico y os ponen un tratamiento muchas veces. Claro, esto es así porque la ansiedad patológica, la ansiedad que no nos vale para defendernos, pues no deja de ser algo que va a afectar a la calidad de vida y a la vida cotidiana. Entonces ahí tenemos que actuar los médicos y los profesionales de la salud. ¿Qué pasa? Que si lo ves realmente como una enfermedad, no te va a ayudar en nada. Porque cuando tú tienes una enfermedad, por ejemplo, imaginaros que naces con una enfermedad cardíaca, tú lo más que puedes hacer es pues tener tus revisiones con tu cardiólogo, tomar un tratamiento si es necesario, incluso someterte a alguna operación. Con la ansiedad no es así. Puedes tomar psicofármacos para hacerlo más llevadero, pero no tiene nada que ver a cuando tienes una dolencia física realmente. Entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la ansiedad como un trastorno que, a diferencia de una enfermedad, que sería la ausencia de salud, no es más que pues un problema que hay que está afectando en la vida de la persona. Fijaros que si lo veis así, vais a salir de ese rol de víctima que os predispone el saberos enfermo. Cuando yo tengo una enfermedad real, yo, como os he dicho antes, lo único que puedo hacer es ir al médico, que me mande un tratamiento, tomármela y cumplir todas las pautas que me dice mi médico. Pero yo no hay nada que yo pueda hacer para poder salir de ahí antes. En cambio, con la ansiedad sí. Yo puedo elegir tomar un psicofármaco para hacerme este proceso más llevadero. Pero realmente, la sanación está en un trabajo interior que tengo que hacer conmigo misma. Cuando yo lo veo así, yo dejo de sentirme una víctima y entiendo que yo puedo hacer mucho más para salir de ahí. Y eso ya deja de considerarse como un enfermo. Si
hacemos caso a la palabra paciente, ¿no? De hecho, yo, las personas que hacéis conmigo sesiones, no os llamo pacientes, porque un paciente, su propia palabra lo dice, ¿no? Tiene que tener paciencia porque tiene que esperar a que la enfermedad se resuelva. No sois paciente porque no tenéis que esperar a que la ansiedad un día se vaya, no. Tenéis que hacer muchas cosas. Tenéis que trabajar mucho y por eso no os puedo llamar paciente. Me gusta llamaros alumnos que aprendéis, pues, aprendéis de lo que os está pasando y lo convertís en un proceso de superación y de aprendizaje. Al hilo de lo que hemos estado comentando sobre si considerarse un enfermo o no, también me gustaría hablaros un poco sobre poneros etiquetas. Yo, cuando estuve pasando por mi proceso de ansiedad, yo también tendía a ponerme etiqueta, ¿no? Que si era obsesiva, que si lo que estaba sintiendo, lo que estaba teniendo en ese momento era agorafobia, que si era fobia de impulsión, que si era obsesión pura, que si era... Y realmente eso lo que hacía era causarme un malestar impresionante, porque era como encasillarme en un sitio del que yo de ahí no iba a poder salir. Entonces lo que os aconsejo es que no os etiquetéis. Da igual, da igual. Yo entiendo que nosotros los médicos, bueno, pues tenemos que poner nombres a las diferentes dolencias porque para poder estudiarlas y para poder tenemos que clasificarlas y tenemos que darle un nombre. Pero a nosotros realmente eso no nos hace ningún bien, porque fijaros que cuando yo etiqueto algo, estoy emitiendo un juicio. Y es esa emisión del juicio la que nos va a coartar un poco nuestra libertad. Y eso no es lo que queremos, porque ya tenemos bastante con no sentirnos, con sentirnos encarcelados en nuestros propios pensamientos, como para encima también echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces, por favor, no os etiquetéis. Lo único que hay aquí es un problema con una emoción, con la emoción del miedo, que hasta ahora no sabéis gestionarla, pero no hay nada más, no hay nada más. Me da igual que llaméis agorafobia al miedo a salir a la calle, me da igual que llaméis fobia de impulsión al miedo a hacerle daño a alguien, me da igual que sea claustrofobia, el miedo a estar encerrado, da igual, da igual. La base es el miedo, es la emoción del miedo. Esa es la raíz del problema. Entonces, simplemente pensar que tenéis miedo y dejar de etiquetaros, ¿no? Así que nada, espero que os haya servido este vídeo mucho, que os haya por lo menos aclarado que no sois ningún enfermo, no estáis enfermos, no estáis condenados a vivir lo que estáis viviendo ahora mismo. Y nada, que os animo mucho a que intentéis salir de ahí. Un beso. Chao.